Imagina por un momento una selva tropical, la más biodiversa del planeta. Ajá. Un lugar lleno de ruido, de vida vibrante, de humedad constante y de un caos absoluto. Un caos hermoso, claro. Total. Pero ahora, imagina que en un instante, así, en una fracción de segundo, todo ese estruendo incesante se congela. Wow. Las hojas, los animales en pleno salto, el agua misma cayendo por las cascadas. O sea, todo se convierte en un monumento inquebrantable de jade y cristal de cuarzo. Y sumido en un silencio total y absoluto. Exacto. Y la pregunta ¿es esto el fin del mundo o la salvación definitiva? Porque esa es la brutal decisión que toma el protagonista de la historia en la que nos vamos a sumergir hoy. Y fíjate que es una imagen que, aunque es bellísima en la superficie, esconde un horror profundo cuando empezamos a desgranar la ciencia teórica detrás de todo. Sí, y el nivel de sufrimiento humano. Totalmente. El sufrimiento que llevó a alguien a, básicamente, apretar ese botón. Bueno, a quienes nos escuchan, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar los rincones más oscuros de la novela de ciencia ficción especulativa, El eco del vacío, la paradoja de la sierra. Escrita por Elkin Gutiérrez en el año 2026. Esa misma. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo la tecnología cuántica, la guerra, el trauma personal y la sabiduría ancestral colisionan en un viaje en el tiempo que desafía toda lógica. Porque, a ver, todos hemos querido volver al pasado para arreglar algún error, ¿no? Obvio. Pero la gran pregunta que va a flotar sobre toda nuestra conversación es esta. Si tuvieran el poder absoluto de alterar la historia, ¿estarían dispuestos a destruir el presente que conocen para crear un vacío perfecto? ¡Qué locura de pregunta! Pero bueno, para entender por qué alguien querría congelar el tiempo y, alterar las leyes de la física, primero tenemos que entender el infierno del cual está huyendo nuestro protagonista. Claro, tenemos que viajar al origen de su trauma, al año 2026. Vamos a desempacar esto, porque las fuentes nos describen un escenario devastador. Colombia ha entrado en una fase que en el libro llaman guerra fragmentada. Exacto. El Estado central básicamente ha abandonado las periferias. Sí, y la Sierra Nevada se ha convertido en un microestado independiente gobernado literalmente por el fusil. Y ese vacío de poder es llenado por dos fuerzas extremas. Dos bandos radicalmente opuestos. Por un lado, tenemos al Capitán Sombra, que lidera a los nuevos conquistadores. El texto, para mantenernos neutrales con la fuente, los describe como un grupo paramilitar hipertecnológico. Tienen drones, exoesqueletos y buscan el control territorial absoluto. Basado en aplastar a cualquiera bajo su bota, sí. Y por el otro lado, en la otra esquina, está el comandante Rayo. El líder del Frente de Resistencia Radical del ELN. Exacto. Y Rayo tiene una visión, digamos, más de limpieza ideológica. Y aquí es donde surge la amenaza que detona toda la trama, la Operación Ceniza. Que es aterradora. Al verse acorralado por la tecnología de Sombra, Rayo decide usar un arma biológica. Un gas neurotóxico, ¿no? Derivado de esporas. Sí, esporas fúngicas locales. Y su plan es liberarlo sobre los ríos Guatapurí y Manzanares. O sea, una táctica de tierra arrasada brutal. Si él no controla la sierra, ¿nadie lo hará? Esa es exactamente la lógica militar detrás de la operación. Es como leer sobre la mitología griega, de verdad. Tenemos a Escila, que serían los fusiles y la tecnología de Sombra, y a Caribdis, este remolino destructivo que es el plan de Rayo. Es una buena analogía. Pero leyendo esto, me surge una duda imparcial. Rayo cree que su cura, o sea, destruir la Tierra para salvarla de la corrupción, es lo correcto. Pero, ¿no es igual de tiránica que la enfermedad original? Si conectamos esto con el panorama general, la novela ilustra brillantemente la tragedia eterna de la guerra. Mientras ellos debaten ideologías, la Tierra y los inocentes son los verdaderos rehenes. Totalmente. Como Luzmila, la madre de nuestro protagonista. Exacto. El texto nos muestra que el gas causa lo que llaman un síndrome del olvido biológico. Suena espantoso. Lo es. El gas ataca la mielina de los nervios. Básicamente hace que el cuerpo olvide cómo realizar funciones autónomas. O sea,
Olvidas cómo respirar. Olvidas cómo hacer latir el corazón. Es una parálisis silenciosa. ¡Wow! Saber que ese es el destino de la madre del protagonista lo cambia todo. Ese es el trauma. Si 2026 es el trauma, 2076 es el intento desesperado por curarlo. Avanzamos 50 años, hasta Londres, donde la culpa se convierte en ingeniería extrema. Ahí conocemos a Jorge Kainama, un físico de origen wiwa que logró escapar de esa masacre en la sierra. Y ahora trabaja en un laboratorio subterráneo, construyendo la primera máquina del tiempo, la cronosfera 01, o C01. Pero el equipo detrás de la máquina tiene agendas súper cuestionables. Tienes al agente Miller de la inteligencia británica, Que se dedica a robar wolframio de los ascensores espaciales. si busca el control geopolítico. Luego está el Dr. Aristen, el creador del chasis de la máquina, y Eleanor Vance, La astrofísica. que es la esposa de Jorge, y honestamente la única brújula moral ahí. Ella crea el diferenciador temporal. Sin eso, la nave se materializaría dentro del núcleo de una montaña al viajar al pasado. Exacto. Pero, a ver, la física de este salto me vuela la cabeza. Mencionan un motor de vacío cuántico. ¿Cómo funciona eso? O sea, no viajan por el espacio. Lo pliegan usando un puente de Einstein-Rosen, un agujero de gusano. La clásica analogía de doblar una hoja de papel para que dos puntos se toquen. Tal cual. Pero el problema es que esos agujeros colapsan en microsegundos. Ah, claro. Entonces usan el confinamiento de Casimir. Es energía negativa que mantiene el agujero abierto sin que colapse. Y la nave en sí es súper claustrofóbica. Un sarcófago negro de 3 metros que huele a ozono. Pero tengo que cuestionar a Jorge aquí. A ver, Dine. Le está mintiendo a todos. Usa recursos de una superpotencia militar y la genialidad de su equipo no para la ciencia, sino para una venganza personal gigante. Es que esa es la fricción moral. ¿Hasta qué punto el fin justifica los medios? Si te fijas en el diseño de la inteligencia artificial, Ariadna, ves el engaño. Funciona con un procesador fotónico cuántico. Sí, Pero Jorge le programó un protocolo de traición secreto, basado en lealtad ancestral. espera, ¿cómo programas la lealtad ancestral? La directiva principal de Ariadna no es proteger la misión británica, es proteger el linaje indígena de Jorge. O sea, si detecta riesgo, toma el control y salta. Exactamente. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque Jorge no viaja al pasado solo para observar. Lleva un caballo de Troya letal en la nave. Él no quiere ganar la guerra, quiere detener el reloj biológico. Con el proyecto Gaia. Sí, la creación de esta arma es aterradora. Combina esporas alteradas de córdiceps cuántico, wolframio líquido y el pulso de frío de Casimir. Y el efecto de Gaia no es una explosión que destruye todo. Es una inhibición mitocondrial instantánea. Detiene la entropía a cero. O sea, la vida no muere. Se cristaliza. La clorofila se vuelve cristal y la carne se vuelve como cuarzo. Así es. Es como fundar un museo macabro e indestructible. Los salva de la violencia, sí, pero les roba la vida misma. Es que para la ética científica de Jorge, el vacío es el único lugar donde la belleza es segura. ¡Wow! Él prefiere un desierto sagrado, aunque esté congelado, a un paraíso sangriento. Y cuando Eleanor descubre que alteró los protocolos, se da una ruptura súper trágica. Él le deja ese colgante de la cinta de Mobius y decide saltar solo para no borrar la existencia de ella. Es desgarrador. Y entonces, toda esa teoría de Londres colisiona violentamente con la realidad húmeda de la Sierra Nevada en 2026. La ejecución del salto es brutal. Sufre el efecto caleidoscopio cuántico. La espaguetización contenida por el wolframio. Sí, Y las visiones de Jorge dentro del puente, viendo al Mamo Cancuamo, el entrelazamiento cuántico puro. y la llegada es un desastre. La nave aterriza en la ciudad perdida como un meteorito, aplastando la gravedad y de paso arruinando el duelo entre Sombra y Rayo. Y Rayo muere aplastado por el peso de la llegada. Sus últimas palabras son increíbles. La montaña no acepta dueños. Totalmente profético. Pero a ver, la ironía de esta escena. Jorge es un científico que domina la energía negativa, viaja por el tiempo y apenas aterriza, un paramilitar le da un culatazo y lo toma de rehén. Como cualquier persona, ¿sí? La tecnología avanzada de repente es inútil frente a la brutalidad humana básica. Sombra cree que es tecnología gringa. Pero fíjate que es una maniobra táctica de Jorge. ¿Tú crees? Sí, él se deja capturar para infiltrarse como un caballo de Troya.
Está esperando el momento óptimo de detonación de Gaia para alcanzar a todos sus enemigos. Claro, tiene sentido. Pero luego hay una balacera entre los mercenarios de Sombra y la guerrilla, y Jorge logra escapar hacia el río Guatapuri. Y ahí es donde se enfrenta cara a cara con la disonancia cognitiva, con la paradoja. Esa escena, en su huida, choca con su madre Luzmila y consigo mismo de niño, de 7 años. Y Ariadna le advierte de un 88% de riesgo de colapso de la línea temporal. Es que, imagínate, es como ver una película de terror donde el asesino está detrás de la puerta y tú le gritas a la pantalla, pero en la pantalla están tu mamá y tú mismo. Exacto. Si lo salva de la Operación Ceniza, él nunca viajará al futuro para construir la máquina que los está salvando ahora. El nivel de contención psicológica para no hablarles y dejarlos ir hacia su destino es inhumano. Esta plantea una pregunta importante cuando tiene su encuentro con los mamos cancuamos, en la Cancurúa. Ajá, la profecía. Para Occidente, para Miller y Aristen, Jorge es un científico rompiendo la física. Sí. Pero para los mamos, él es el cumplimiento de la profecía del gran silencio y la luz violeta. Son dos visiones del mundo chocando. Y el Mamoati le da una advertencia durísima. Le dice que el frío detiene el dolor, pero también detiene la vida. Es una metáfora perfecta de lo que hace Gaia. Totalmente. Y en eso, Jorge ve el éxodo. Se da cuenta de que las tribus indígenas y su madre están bajando de la montaña, huyendo de la balacera. Tiene que darles tiempo. Si detona Gaia ahora, los cristaliza a ellos también. Lo que nos lleva a la resolución, una carrera contra la falta de oxígeno, contra Sombra y contra el reloj. El ascenso suicida por la escalera de los dioses, una pendiente de 70 grados. La hipoxia de Jorge es terrible. Tiene alucinaciones con Miller y Aristene reclamándole. Pero logra llegar al páramo, a los picos nevados. Y el cilindro de Gaia empieza a reaccionar a la baja presión. Pero Sombra llega a la cima y le exige la máquina. Y Jorge simplemente espera. Espera hasta que Ariadna le confirma que los inocentes bajaron de los 1500 metros y están a salvo. Y ahí da la orden. Código Luzmila. Y no hay explosión. Solo una expansión violeta de cero entropía. Sombra se convierte en jade verde. Y Jorge se cristaliza, convirtiéndose en el centinela de cristal. Entonces, ¿qué significa todo esto para la línea temporal? Que el bucle se cierra perfectamente. Abajo en el valle, el niño Jorge ve el destello violeta y la montaña de cristal. O sea, ese evento es lo que lo inspira toda su vida a convertirse en científico para construir la máquina. La retrocausalidad. Exacto. Él no cambió la historia, la completó. Su sufrimiento tenía un propósito en la métrica del universo. Resolvió la paradoja del abuelo brillantemente. El viaje en el tiempo no destruyó el pasado, lo creó. ¡Qué inmersión tan intensa! Pasamos de una guerra despiadada en 2026 a una máquina impulsada por la culta en 2076. Y terminamos con una montaña transformada en un monumento eterno de cristal por un sacrificio cuántico. Y, para quienes nos escuchan hoy, les dejo este pensamiento provocador. Si el trauma de Jorge determinó su futuro, y su futuro inventó la forma de crear su propio pasado, ¿realmente tenemos libre albedrío? ¿O somos como el hijo de la sierra, caminando ciegamente por un bucle perfecto y ya escrito, convencidos de que somos nosotros quienes sostenemos el cincel? Te deja pensando, sin duda. Muchísimo. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante. Sigan cuestionando la realidad y nos vemos en la próxima inmersión.